Y hoy estamos con un muy distinguido invitado, Javier Agüero, académico, columnista de La Voz de los que Sobran, una persona que ha participado en este álgido debate acerca del legado del estallido social de hace 5 años, ¿no? La revuelta popular, como también lo llaman, una serie de reflexiones de personas como Rodrigo Carmi, el así llamado padre del octubrismo. Tuvimos a Nelly Richard, que también ha hecho esas reflexiones desde la teoría crítica, la estética. Y eso generó todo una serie de intercambios, de críticas y respuestas, dimes y diretes. Alfredo Jognat, que hizo una columna con muchas preguntas no bien planteadas, pero Javier respondió eso y seguimos en ese mismo debate, pero ahora estamos cerca a esta semana, el viernes, el aniversario, cuando justamente vamos a entrar en muchos detalles sobre este punto. Entonces, hay que preguntar al respecto. ¿Cómo ve en vísperas del aniversario el debate que se está formando? Bueno, hola Hassan, hola Bernardita, gracias, gusto estar acá. ¿Cómo veo el escenario el día de hoy en víspera de lo que se espera, la conmemoración? Bueno, creo que estamos habitando un tiempo y un momento político, histórico, si ustedes quieren, también perplejo, ¿no? No hay mucho relato identificable o mucho relato que nos permita al final del día poder organizar también una trama y decir esto está pasando en Chile. Hay una proliferación abyecta muchas veces también de narrativas, digamos, contra lo que fue octubre, que no hacen otra cosa más bien que es dinamitar, digamos, una comprensión profunda, al tiempo que rigurosa, de lo que fue todo la revuelta en general, ¿no? Entonces mi diagnóstico, entre comillas, porque no creo que pueda tener algo así al día de hoy, pero mi impresión es que habitamos un tiempo mutante. Yo vengo de publicar un libro, o se va a publicar un libro que se llama Tiempos Mutantes, Futuro Anterior, Tiempos Mutantes, en el entendido que lo mutante, deviniendo de la especie madre, es una alteración de esa especie madre, ¿no? Entonces estábamos transitando una historia muy, digamos, organizada, y de repente aparece octubre, y después de octubre vienen una serie de acontecimientos que podemos conversar después. Lo que termina por arrojar al día de hoy finalmente es un entramado relacional, social, político, un imaginario también, muy poco definible. Yo creo que ese es el punto. Y cerraría con algo también que conversaba con Manuel Antonio Carretón hace un par de semanas atrás, que estaríamos viviendo un momento de la sociedad chilena que tiene procesos, que es un proceso sin proyecto, particularmente. Una sociedad que tiene proceso, pero no tiene proyecto. Es curioso cuando uno analiza el transcurso de los 5 años desde la revuelta, en algún momento había un proyecto, ¿no? Uno puede decir que no es un proyecto de todos los múltiples actores que están movilizados, pero de alguna manera había liderazgo y había una canalización de eso en un proceso concreto. Entonces, ¿cómo se lee esto de una sociedad sin proyecto en ese contexto? ¿Como un proyecto que se murió? Yo creo que ¿O fue siempre una ilusión? Un poco de todo lo que tuvo. ¿Hubo proyecto de verdad en algún momento? Esa es buena pregunta. Yo diría que, de alguna manera, los medios de comunicación, no todos por supuesto, y los que operan también como líderes de opinión desde la academia, han instalado se ha instalado un imaginario en que estallido social, o revuelta más bien, revuelta, y asamblea constituyente, por ejemplo, fueron lo mismo. Y son dos instancias completamente distintas, tienen temporalidades diferentes, están ubicados en planos de comprensión, si ustedes quieren, para ir a una pedantería media filosófica, la hermenéutica de cada momento es muy distinta, ¿no? La revuelta fue el impacto venido de no se sabe dónde, que reunió una multiplicidad sin número de subjetividades, cada una quizás de estas subjetividades defendiendo una bandera también particular. Sí. Y la Asamblea Constituyente fue, si ustedes quieren, una fase posterior, fue el alcance radioactivo del acontecimiento revuelta. La revuelta podría haber tenido una derivada en una tiranía, en una dictadura brutal,
Podríamos haber terminado, bueno, sea con un gobierno de los soviets, pero bueno, no, terminamos con una asamblea constituyente, una fase más metodológica. Y yo creo que si alguna vez hubo algún proyecto posterior al acontecimiento mismo de la revuelta que no es cristalizable, ni siquiera tiene concepto, no se puede sistematizar la revuelta. Pero si hubo algo así como un proyecto, estuvo alojado en su momento en las llamadas políticas de las identidades, que en su deriva también propiamente política, es decir, de disputa por una suerte de hegemonía al interior de la Asamblea Constituyente, creo, y esa es una crítica que no hago solamente yo, sino varios, no fueron capaces de articularse en función de algo así como una identidad, comillas, concepto peligroso, común para disputarle el hegemón, la hegemonía de la derecha, que para ese momento ya venía alarmando una restauración conservadora muy, muy, muy potente. Sí, sin lugar a dudas. Pero yo, hace un par de días aparecía una encuesta, ¿cierto?, que decía que a 5 años del estallido social, qué sé yo, el 80%, el 60% de la gente creía que hoy estábamos peor que antes del estallido o que durante el estallido. Y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo es posible que alguien creyera que hoy íbamos a estar mejor si ninguna de las peticiones que tenía esa masa que marchaba, si ninguna de las soluciones que pedía ese pueblo que se manifestaba en las calles fue resuelta? ¿Cómo es posible que hoy día se presente como algo malo el que hoy estamos peor que antes del estallido? Si es lo lógico que pasara, si todo aquello que empujó a la gente a salir a la calle a manifestarse aún no es resuelto. ¿Cómo podría caber en la cabeza de alguien que hoy íbamos a estar mejor que después del estallido si las necesidades que se manifestaron en el estallido siguen estando en el mismo lugar que estaban para el estallido? Sí, ese es un buen punto, Bernardita. Y no solamente es un asunto de un tramo histórico de 5 años, desde nunca hemos sabido resolver. En 200 años de vida republicana no hemos tenido idea cómo, no hemos tenido idea de cómo digitar, de llevar adelante una suerte de solución, ya sea política o con una plataforma cultural sólida que invite a una transformación real al interior de una sociedad que desde su más temprana historia ha estado atravesada por los abusos. Hoy día hablamos de abuso, por supuesto, a toda escala, de todas maneras. El sistema de justicia gangrenado y leprado entero, por supuesto. Pero uno puede remontarse a la colonia, uno puede remontarse a la senda decimonónica, podemos atravesar gran parte del desarrollismo chileno del siglo XX, el Estado keynesiano, los modelos productivistas, la paliza neoliberal del 73 en adelante, o 76 en adelante. Bueno, después lo que vino hasta el día de hoy, Boric incluido, gobiernos de la concertación que le ponen las guinaldas al modelo neoliberal, la historia entera de Chile está atravesada por el abuso. O sea, esto no es absolutamente nada nuevo. El punto es que al día de hoy también, y producto de que disponemos de mayores medios de evidenciación de lo que ocurre, esto efectivamente se agudiza y profundiza y taladra un imaginario. Quizás al día de hoy tenemos muchas más razones, habría muchas más razones, política, social y culturalmente hablando, para un estallido social que hace 5 años. Hoy día yo siento que hoy día debiéramos estar más enojados. O sea, la carcajada de Marcela Cubillos en el rostro de la sociedad chilena, sobre todo la más pobre, la más vulnerable, o el trabajador medio, ¿no? Sí. Eso da para 20 estallidos sociales. Exacto. ¿No? Porque tenemos todo aquello que teníamos durante el estallido. Por supuesto. Y le sumamos todo este destape de ollas de corrupción que hasta ese momento nos tenían, ¿cierto?, engrupidos con que éramos de los países menos corruptos de Latinoamérica. Pero ocurrió algo, Bernardita, y que yo creo que es importante discutir por qué no ha pasado esto, ¿no? Porque teniendo todas las condiciones de posibilidad y de realidad para que estalle algo. Aquí no se trata de tener deseo por un estallido, no, sino hacerse la pregunta objetiva: ¿por qué no hay un estallido hoy día? Si están todas las condiciones y más agudizadas. Sí. Bueno, inmediatamente después de que o desde dentro ya de la Asamblea Constituyente, y cuando viene el fracaso con el triunfo del rechazo, ya estaba alargándose un proceso, insisto, de restitución conservadora, ¿verdad? Muy potente, que tiene como emblema final al día de hoy, ya lo hemos venido palpando hace un rato ya, el paradigma y el triunfo del imaginario securitario, ¿no? ¿Cómo? El imaginario de la seguridad, el paradigma securitario. ¿No? Háblame en fácil porque yo necesito entenderte. Perdóname, lo voy a intentar de nuevo. Háblame en fácil. Lo vamos a tratar. Son deformaciones profesionales. El paradigma securitario, no el paradigma de la seguridad. El hecho de entender que la sociedad se organiza y se articula desde el alfa y hasta el omega en torno a la base del control, o a partir de la idea del control y de la vigilancia, ¿verdad? Bueno, ese paradigma no es espontáneo, no es natural, no surge de la tierra, sino que comenzó a alargarse ya al interior de la Asamblea Constituyente 1.
¿no? Entonces, claro, hoy día tenemos quizás todas las condiciones de posibilidad para un estallido aún más potente, pero tenemos una restauración conservadora muy brutal que operó y eso ha definido también los imaginarios completos, ¿no? Bueno, esto es bastante estándar. Uno podría pensar, por ejemplo, que mayo del 68, que fue la liberación total, ¿verdad? Soñemos lo imposible, hagamos el amor y no la guerra, que mayo del 68 anunciaba en Francia, ¿no? Una nueva era, pero inmediatamente después de mayo del 68 en Francia vino Mitterrand, ¿no? Un presidente de derecha, o sea, una restauración conservadora inmediata, ¿no? Por lo tanto, bueno, el diagnóstico es bien demoledor, ¿no? Pero hay algunos antecedentes que uno podría identificar. Y yo le sumaría, quizás a eso, en el afán de diálogo acá, le sumaría quizás que a ese, ¿cierto? A ese conservadurismo que llega con más fuerza, ¿cierto? Que después de que gana el rechazo salen del closet un montón de conservadores, pinochetistas, fans de la violación de los derechos humanos, qué sé yo, salen del closet a la vida, algo que antes era mal visto, que quizás no se atrevían a decirlo públicamente, ¿cierto? Una vez que gana el rechazo se sienten con el derecho de salir, ¿cierto?, a exigir su derecho a avalar la dictadura, a querer que vuelva, ¿cierto?, los militares a la calle, qué sé yo. Y con todo eso, además, ¿cierto?, tenemos la experiencia de que con todo lo que se hizo para el estallido social, no se logró nada. Entonces también creo que está esa frustración, ese sentimiento de fracaso interno de aquellos que sí queríamos que hubiesen cambios y qué sé yo. Bueno, ¿de qué sirvió? Y cuando la gente dice no sirvió para nada, yo ahí tengo mis reparos. Yo creo que ¿Para qué sirvió? Yo creo que Chile aprendió mucho de cosas que no sabía cómo funcionaban gracias al estallido. Yo creo que este país se hizo bastante más entendido cívicamente de lo que estaba hasta ese momento. Que quizás hoy no era el momento para hacer esos cambios que tanto exigíamos, pero que probablemente cuando estemos, ¿cierto?, nuevamente en esa efervescencia, va a haber una población que sin duda creo va a estar un poco más educada que lo que estábamos en ese momento. Pero creo que la frustración de todos aquellos que vimos en esta o nueva constitución, o más atrás incluso, en este estallido social, en esto que la gente dijera basta, o sea, que no nos siguiéramos comiendo la mierda callados y saliéramos a alegar, eso creo que aquellos que estuvimos ahí, que fuimos parte de la revuelta, que comunicamos, que motivamos, que salimos a la calle, creo que hay un nivel de frustración también hoy día de decir, ¿de verdad me voy a dar toda esta paja de nuevo? ¿Para qué? Para que de nuevo vengan los fachos y, es cierto, nos pongan la pata encima, como fue justamente cuando con dolor recibimos ese abrumador triunfo del rechazo. Entonces creo que a todo eso hay que sumarle este sentimiento un poco de desdén, de frustración de aquellos que en algún momento lideraron estos espacios. Sí, yo diría dos cosas bien breves. Interesante lo que plantea Bernardita. Yo no me diría si es que es medible, si es que es mensurable, algo así. El impacto de una revuelta como la que tuvimos, la más grande de la historia de Chile, sin duda, no hay otra igual. Pensemos que la Unidad Popular fue un proceso acumulativo de fuerzas, no y de correlación de fuerzas que terminó con Allende. Esto fue efectivamente la emergencia de algo. Pero no se podría medir el impacto de una revuelta de estas características a propósito de su utilidad o su eficacia. No sé si es un error, pero en mi caso yo no diría el 18 de octubre la revuelta no sirvió de nada. No, para nada. Y tampoco diría sirvió de algo, ¿no? La pregunta bien funcionalista. Claro, no lo mediría en términos de la rentabilidad de un proceso político y cultural que evidenció una fractura tan potente, ¿no? Lo que sí podemos, a mi modo de ver, al día de hoy poder conversar y que se estabiliza efectivamente como un diálogo que hay y una discusión que hay que dar, es hasta dónde el estallido social o la revuelta va a seguir impregnando el debate político, va a seguir definiendo también posiciones, generando ciertas penínsulas, ciertos archipiélagos en la sociedad chilena a favor, en contra, más o menos, etcétera. Ahí uno puede decir, esto realmente penetró, esto realmente se incorporó. Y el estallido, la revuelta, viene a ser parte de la historia de Chile de aquí en más, ¿te das cuenta? O sea, a 5 años estamos discutiendo sobre un acontecimiento que fue brutal, ¿no? Fue brutal. Quizás en su momento, básicamente llevados también por la pasión, por esta suerte de épica que tenía el movimiento mismo, ¿no? No fuimos capaces, nadie fue capaz de llevar adelante un análisis más o menos ponderado o claro. Hay una palabra con la comida. Bueno, un análisis ponderado de lo que estaba ocurriendo, producto que todo era muy vertiginoso, ¿no?
pero con cierta distancia uno se da cuenta esto fue brutal, ¿no? Y aquí yo haría una diferencia, termino esta idea, con los análisis que se hacen por lo general desde cierta academia progresista, ubicada e instalada más bien en dispositivos universitarios, por ejemplo, estoy pensando en Carlos Peña, Alfredo Ibañán, con el cual tuve un pequeño intercambio a través de medios, yo a través de La Voz de las que Sobran, y él a través del diario El País, o sea, un poco, la pelea un poco desigual, pero... Muy en igualdad de condiciones. Sí, pero bueno, aquí uno pelea a lo David. Yo no leo El País, los españoles son tan periféricos. Bueno, yo lo leí porque aparecía de mi nombre, entonces... es una buena razón. Está esta idea de que... Es como las páginas sociales del Mercurio. Claro. Se la entiende... única razón para leer a Joniati si está hablando de ti. Gracias, José. Está esta idea de que los procesos sociales y digamos las crisis sociales se van a entender en tres niveles, ¿no? Primero la fisura, después la grieta que evidencia la fisura y al final hay una fractura, ¿no? Arriba está el malestar y la anomia. Ahí está Carlos Peña, ahí está Yoñán. En el malestar y en la anomia, en la fase más superficial, en la capa más superficial del análisis. ¿Por qué digo esto? Porque la fractura no se evidencia, la fractura siempre está ahí. Cuando se habla de que estamos en crisis, de que Chile no, las sociedades siempre están en crisis. Siempre hay una suerte de placa en desplazamiento movilizando, anunciando una potencial, comillas, debacle, ¿no? Pero los análisis de este academicismo tan amparado también por los oligopolios comunicacionales, a mi modo de ver, y esto no quiero sonar en ningún caso pedante, funcionaron siempre sobre la base de la anomia y la base del malestar. Es decir, los dos conceptos más fáciles de leer y releer en un momento en que la sociedad está efectivamente evidenciando su fractura. Y yo creo que no hubo anomia, hubo antinomia, que es distinto. Lo podemos conversar. Sí, es un concepto interesante, antinomia, porque anomia al final la falta de valores en una sociedad que se está en transformación, ¿ya? Entonces, la juventud hoy día no, está fuera de valores. No, y como le dio Peña a las generaciones jóvenes, si tú te recuerdas. Ahora, es que Peña tenía una lectura coherente de antes del estallido, que fundamentalmente que no existe malestar en Chile. Entonces, él tuvo esos debates con los del PNU, de otros que estaban hablando de malestar en un sentido mucho general, y él dice, no hay malestar, estos son al final parte de la realidad de la modernización capitalista. Hay una tremenda pobreza de Joñat, de Peña también, desde una falta de comprensión del sistema capitalista. Entonces me aburre mucho cómo entrar cuando personas no leen la literatura para hacer bien la crítica. Como, al final, si va a hablar de la modernización capitalista, lee de las cosas de modernización capitalista primero. Eso es muy, muy frustrante tener que como indagar con personas que realmente no están en la cosa. Igual yo creo que si uno mira la historia de estallidos en general, esto que ustedes están hablando, que están todas las condiciones, a mí me llamó la atención un poco. ¿Por qué están todas las condiciones para un estallido? ¿Porque hay razones para indignación? Y sí. Pero eso no es, sociológicamente hablando, lo que genera estallido. O sea, razones por indignación estarían en los países con mayores niveles de pobreza, de mayores niveles de sufrimiento, y eso son sociedades sin esperanza. Movilización social requiere de situaciones de injusticia, sí, pero también del optimismo acerca del cambio. Si uno mira los momentos de mayor conflicto... Bueno, por eso hoy no hay estallido, porque no hay optimismo. Tenemos los mismos niveles de malestar de siempre, las mismas razones de indignación. Sí, y más, diría yo. Y más incluso, pero no hay este optimismo. No. Ese optimismo es cíclico al final en la historia, cada vez que hay una derrota porque uno intenta cambiar las cosas, hay fuerzas que quieren mantener el sistema tal como está, se derrota, entonces fuerzas de cambio, entonces otra vez se entra en un ciclo de harto pesimismo, las razones de malestar no desaparecen porque hay un problema estructural de este tipo de sistema y después vuelve. Entonces yo no veo como las condiciones para un... No, claro, porque resulta que los que teníamos ese optimismo probablemente hace 5 años en esto, si salimos, esto cambia, lo vamos a mejorar, qué sé yo, después nos vemos con la altísima frustración de que nada de lo que quisimos hacer funcionó, de que no hubo cambios estructurales de ninguna manera, de que no hubo reformas que efectivamente nos pudieran ayudar a combatir esas angustias o esas desilusiones. Por lo tanto, 5 años después sigue siendo la misma generación, digamos, la que dice, bueno, esto ya no existe ese optimismo hoy día, porque somos los mismos. Probablemente este optimismo se pueda renovar una vez que los que hoy estuvimos en esa presión ya no estemos.
probablemente se tenga que renovar una generación, ¿cierto?, que no vivió el estallido y que vuelva a tener ese optimismo frente a los cambios que podrían producirse gracias a un estallido. Sí. No creo que la misma generación tenga la energía vital, tenga la fuerza, Sí. porque creo que estamos golpeados, estamos dolidos. Ahí hay cuestiones interesantes, sobre todo lo que dice Hassan, tú también, Bernardita. O sea, lo que llamamos revuelta fue en términos etarios muy transgeneracional, por lo demás, ¿no? Están desde los pingüinos hasta los viejos y viejas, digamos, peleando. Los jubilados, claro. Jubilados por el tema de la AFP, etcétera. Yo creo que están las condiciones objetivas, se darían hoy las condiciones objetivas para una revuelta, pero lo que no hay son condiciones estructurales para una revuelta. Es decir, no hay un articulado cultural, una potencia social o una sociología, entendiendo no la disciplina, sino la sociología del país en este momento no está llana, digamos, a una descoincidencia como lo que fue la revuelta social. Ahora quisiera decir algo. Yo creo que lo que falta hoy día es imaginación, que es una palabra que estuvo muy presente en el tiempo de la revuelta, ¿no? Hubo mucha imaginación. Esa imaginación, de alguna forma también, y producto del despliegue de la restauración conservadora de la que hemos hablado, también se ha aplacado. Hay un filósofo francés que se llama Jacques Rancière, que dice que todo movimiento social que tiende a ser potente y a incorporarse en el mundo y en la vida cotidiana de todos los sujetos de manera determinante, tiene al origen una metáfora. Toda gran transformación social tiene al origen una metáfora. A ver. ¿No? No lo pensemos en términos de una metáfora escrita o de un poema, sino que tiene una metáfora, una estética, ¿no? Una puesta en escena que desencadena después cuestiones que son de calibre grueso a nivel cultural. La metáfora en Chile, ¿cuál fue para el estallido? Ilumínanos. Saltar el torniquete. Esa fue la metáfora, al origen, que desencadenó finalmente todo este magma acumulado, ¿no? Pero en ese gesto, en esa pura estética del colegial o la colegiala saltando, ¿Sí? Siempre son los pingüinos, por lo general, siempre son los estudiantes secundarios los que empiezan todo en Chile, por lo menos. Saltándose el torniquete, ese torniquete no era simplemente un fierro, ¿no? Era una historia completa, ¿no? que nos tenía retenidos, que no nos debíamos atravesar, y que por primera vez en la historia de la sociedad chilena desautorizamos el torniquete, no escuchamos a la tradición, no seguimos los designios de las clases dominantes, y fuera el torniquete y nos pasamos por encima. Esa es la metáfora que después desencadenó todo lo que viene, ¿no? Ese tipo de imaginación hoy día no la veo. Aparte que el movimiento mismo, digamos, muy entre comillas esto, la revuelta en despliegue, por decirlo así, los días que continuaron al 18 de octubre, 19 de octubre y 18 de octubre, siempre me confundo, 18 de octubre de 2019, los días que secuenciaron el 18 de octubre estuvieron llenos de imaginación, ¿no? Hoy día escuchaba decir a Mayol, o ayer lo escuché en la radio, diciendo algo que me llamaba mucho la atención. Hablaba de que esto fue una revuelta de colores negros, una cosa triste, tanática en el sentido freudiano del término, como con la pulsión de muerte ahí. Yo esto donde recuerdo, fue una cuestión súper multicolor. Era una fiesta. ¿No? Era un carnaval total, Sí. ¿no? O sea, sí, efectivamente. Ven, y a la fiesta estaban invitados todos y todas, y todes, ¿no? Y sí aparecieron banderas negras. Por Claro, supuesto, claro, dentro de claro, todo claro. el abanico que había, por supuesto que iban a aparecer banderas negras. Era la expresión total de la multitud. Eran todos, ¿no? todos, Y todas, de la todes. multitud y de la multiplicidad. Así es. Cosa que en Chile estaba escondida. La multiplicidad no preexiste, está ahí, lo múltiple ya es. Pero efectivamente, a propósito de siempre estar viviendo bajo una lógica de estructuras o instituciones represivas, lo múltiple se ahoga, se sofoca. Lo que hizo también la revuelta al instante de la revuelta, ¿no? Es evidenciar, hacer emerger. Hubo un efecto de superficie donde la multiplicidad finalmente se evidenció. Eso fue hermoso, ¿no? En ningún caso fue una fuerza tanática, como dice Mayor, una pulsión de muerte lo que hubo ahí. ¿Qué rol crees tú que cumple hoy día el actual gobierno en esta misma discusión? Y mejor aún, ¿qué rol crees que debería cumplir? ¿Tú te refieres a la conmemoración de los 5 años en este momento? En esta discusión de qué fue el estallido, que salen estas encuestas que dicen que hoy estamos peor, que la gente hoy ya no apoya lo que apoyaba hace 5 años. ¿Cómo ves tú el rol del gobierno en esto? Y, insisto, para mí, mejor respuesta, ¿cuál debería ser? Yo creo que el gobierno no está involucrado en esta discusión. No veo así como intelectuales, hombres o mujeres, digamos, trabajando en el segundo piso de la moneda, pensando, intentando rotular una época y entrar al debate sobre lo que fue la revuelta, ¿no? Están más
preocupados de administrar y llevar adelante sus contradicciones internas. Boric mismo, digamos, y lo que Boric representó, estoy pensando Camilo Jackson Vallejo, o sea, Jackson Vallejo Boric 2011, eso no estuvo el 2019, ¿no? El que Boric haya sido presidente probablemente sí pueda hacer una suerte de reacción, algo alérgica también de lo que fue la revuelta, pero ellos no fueron la generación de la revuelta de octubre del 2019, ¿no? No fueron ellos las caras visibles. De hecho no hubo cara, no hubo emblema, ni hubo líder a cual seguir. Yo creo que el día de hoy el gobierno está intentando salir lo mejor posible que puede de todas las intríngulas internas que tiene, lidiando con una derecha que le frena todo y al mismo tiempo lidiando con sus propios fantasmas. O sea, la historia de Gabriel Boric, voy a precisarlo en él, voté por él y en el largo aliento, digamos, de una manera más oxigenada le tengo aprecio, ¿verdad? Pero la historia de Gabriel de Boric es un arco, es una historia de la desradicalización. Es la historia de una desradicalización. Él, recuerden que fue de la izquierda autónoma en la Chile, que era un derivado del grupo Lautaro, y el Lautaro venía del MIR, o sea, una izquierda, ¿no? Después de eso, bueno, es elegido diputado, después presidente de la República y ahora entra derecho directamente al sistema parlamentarista, al sistema de democracia representativa y abandona por una urgencia, digamos, del rol que cumple todo lo que fue. Hay una frase de Maquiavelo en este sentido que es muy, muy certera, ¿no? La lejanía con el poder te radicaliza, la cercanía te modera. Eso es Boric. Y ha dado una cantidad de torsiones que han sido muy crueles. Por ejemplo, el haber puesto a Elwin al frente de la moneda con los brazos abiertos, diciendo esto es Chile, lanzando Allende a la periferia para atrás, ¿no? Eso fue muy fuerte para los familiares de las víctimas de detenidos desaparecidos. Han entendido que la democracia cristiana, a través de Elwin en su momento, apoyaron el golpe, ¿no? Ese fue un gesto muy radical de Boric y que a mi modo de ver no es fácilmente disculpable, ¿no? Pero creo que el gobierno hoy día no está en este debate. No sé si le interesa, la verdad. No sé si corresponde a un gobierno hacer ese tipo de debate. Ya que les cuesta tanto gobernar, no pediría de ellos una reflexión más profunda sobre la sociedad chilena en general. Yo no sé si, bueno, parte de... Es la profunda ignorancia de... Tanto que de John Yat, que igual sería útil para esas personas que son supuestos profesores de ciencia política, un poquito más de política, un poquito más de historia. Ejemplos, ¿no? De estallidos de procesos. ¿Qué pasa después, no? Mayo 68 es interesante sociológicamente hablando porque tenemos un grupo estudiantil que es un grupo con mayores niveles de privilegios, que nunca tenía un grupo de personas con ese nivel de comodidad y por ende posibilidad de tener cierta malestar con su situación. Su situación no era buena, había una serie de razones por las cuales los estudiantes estaban movilizados. El punto es que no estaban en la pobreza de la generación antes de la guerra, que claramente no se movilizó justamente porque estaban en condiciones de mucho peor malestar. El malestar en sí puede ser desmovilizante si no hay una base básica de esperanza que se da en el caso de los estudiantes en 68. Otra cosa es posterior a 68 se va a Charles de Gaulle y tenemos puros gobiernos de derecha, ¿no? De Pompidou y después a Valéry Giscard d'Estaing. De hecho, Mitterrand es del Partido Socialista francés y llega en 81. Más allá de todas las críticas que uno podría tener de la izquierda renovada, es que no hay nada de canalización política de eso. 68 es un símbolo de la dificultad con cambiar esas cosas, con la forma en que uno choca con la pared de la institucionalidad fuerte. Es que la máxima estupidez de la gente diciendo, pero hoy día la gente piensa que el país está peor que después del 18 de octubre, y eso de alguna forma habla de algo fracasado. Del fracaso, claro. O algo que no se justifica la lógica detrás. La primavera árabe, que es el otro, y fue a conferencia académica que decía la primavera chilena, ¿no? Porque Chile tiene una mala calidad de la democracia gracias a Jaime Guzmán y Pinochet. La transición democrática es una democracia de baja intensidad, de baja calidad, una dificultad con la expresión de las voluntades ciudadanas. Ya. Entonces, tenemos mala calidad de democracia, la gente se alza y hoy día estamos peor. El Medio Oriente, exceptando la situación, es una serie de reflexiones una serie de dictaduras. Se lanzan en tratar de crear democracia y la región es 1000 veces peor. ¿Quién podría dudar que el mundo árabe está peor que antes de la primavera árabe? Eso quiere decir que bueno que sean todos dictadores, que bueno que tengamos la institucionalidad de Guzmán. No, eso habla de cómo las élites se vengan de
pueblos que se alzan en su contra. Nada de eso debe ser una sorpresa, salvo para las personas que realmente compra el infantilismo liberal, que la gente que es poderosa va a decir, no, me equivoqué, voy a ceder. Eso es como, yo dice, qué terrible que he sobreinterpretado la historia. Piensen en ciencia política, piensen en economía. No, yo lo encuentro tan patético. Como no, es que puede ser que el pueblo de Chile ha aprendido harto, pero ese grupo de académicos como de los profesionales de la transición no han aprendido absolutamente nada. Tenemos comentarios de nuestra comunidad. Carmen Gloria Galvez dice, el rechazo los envalentonó y ahora les comió la lengua el ratón. Damaris White dice, yo marcharía hacia el Congreso, allí están todos nuestros males. Sabine dice, el estallido social nunca tuvo dirección política y fue quizás la razón del fracaso, se pregunta. Jimena Fernández dice, tengo tantos recuerdos de esas marchas. Sí, las tenemos, efectivamente. Esta parte que dice, el estallido social nunca tuvo dirección política, fue quizás esa la razón del fracaso. ¿Tenemos alguna respuesta para eso? Primero corregirme. ¿Alguna elucubración sobre eso? Sí, corregirme porque cometí un error. Después de mayo del 68 no vino Mitterrand, vino Pompidou. Pompidou primero. Sí, me equivoqué, por si acaso. La pregunta era si el fracaso estuvo porque no tuvo dirección política. Claro, que quizás esa es una de las razones del fracaso. Miren, yo vengo de la filosofía, ¿no? Y en la filosofía hay una palabra, una categoría filosófica que se llama acontecimiento, o que se le denomina acontecimiento, événement en francés. Y la verdad es que el acontecimiento como condición principal tiene que no se anuncia, no se ve venir, ¿no? Es impredecible, imponderable, no se puede calcular. Jamás intuiste que podía ocurrir algo así. Eso fue la revuelta, un acontecimiento, ¿no? Por lo tanto, por eso decía al principio, el acontecimiento no tiene traductibilidad, no puede ser sistematizable. Pero ¿de verdad no lo vimos venir? O sea, si uno va ahora uno puede hacer todo ese ejercicio de decir, claro, ya teníamos el informe del PNUD, 1998, el famoso, después uno que otro libro, pero como tal, ese mismo día, ¿no? 11 días antes estaba diciendo Piñera que esto no va así. Chile deambulaba más o menos tranquilo en los mares del consumo radical, digamos. Sí. O sea, esto irrumpe y desbarata todos los protocolos, ¿no? Ese acontecimiento es muy distinto a la posibilidad que tuviera o no la revuelta de ser sistematizable o digitable en términos políticos. No fue digitable en términos políticos, no tuvo condición política porque hubo un fracaso también de lo político mismo, ¿no? La pregunta es la siguiente que yo me haría: ¿hasta qué punto la revuelta pidió conducción política? ¿Era la naturaleza de la revuelta, ¿no? Ser conducida políticamente, o la revuelta se queda consumida en tanto revuelta, en expresión popular, en alzamiento mismo de una cierta soberanía para siempre, o por siempre y desde siempre sofocada en Chile? Todos los intentos posteriores, que fue el acuerdo del 15 de noviembre, después de la Asamblea Constituyente, esos son momentos institucionalizados, sistematizados y políticos, donde la revuelta se entuba, se canaliza, ¿verdad?, se le resta su fuerza, su potencia de multitud y de acontecimiento, y pasa a tener un momento entonces de sistematización político posterior. Lamentablemente, la Asamblea Constituyente, lo que ocurrió en la Asamblea Constituyente, donde podría haber emergido quizás una disputa real por una hegemonía también real, para pensar un Chile distinto, donde todos los márgenes estaban incorporados, fuerzas proclives al mundo ecológico, las disidencias sexuales, las demandas del pueblo, de nuestros pueblos originarios, ¿verdad? Todas las demandas de género, bueno, etcétera, las demandas femeninas, todas estaban ahí, ¿no? Pero fueron hacia sí, se particularizaron aún más, fueron identidades más hacia sí mismas, generando una incapacidad evidente de poder construir un relato común en donde las particularidades se hubieran unido. Falta de experiencia y de estrategia política. Eso se pudo dar, sí, en la Asamblea Constituyente. A la revuelta, por una suerte también de devenir histórico, político y filosófico, no se le puede pedir que haya sido política, porque en sí mismo fue. Simplemente fue. Irrumpió, fracturó, evidenció la fractura más bien, y 5 años después seguimos hablando lo mismo. Esa es la potencia de octubre. Ese es el pulso y la pulsión de octubre. Ay, Señor, por Dios, tenemos para conversar 14 capítulos más acerca de esto. Gracias. Queremos agradecerte, Javier Agüero, académico, columnista de La Voz de los que Sobran también, así que puede leer, si quiere saber más, puede leer también sus columnas aquí en La Voz de los que Sobran. Así que gracias, Javier, por compartir con nosotros esta mañana. Yo les agradezco mucho, que estén muy bien. Gracias. Chao. Somos la Resistencia Comunicativa, una ventana a la información veraz.
sin sesgos empresariales ni dobles discursos. Una línea editorial a favor de los derechos humanos. Más de 1000 programas en vivo junto a una comunidad gigante y en crecimiento. ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad? Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.